Muy buenas tardes, soy el profesor Luis Antonio Fernández Sánchez e imparto la materia de Química General 2 en la Facultad de Ciencias Químicas, Ingeniería, Campus Tijuana. Estos son los apuntes que normalmente comparto con mis estudiantes, los cuales preparo para ellos específicamente, en los cuales pues se van a encontrar todos los aspectos relacionados con la evaluación del curso, cuáles son los criterios de la evaluación, así que también cómo deben de etiquetar sus tareas que me van a enviar por correo electrónico, y la bibliografía, ya sea la básica y complementaria, en la cual le agregué algunos corchetes, los cuales utilizo para citarlos directamente sobre la información que he preparado para ellos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la formación del enlace iónico. En esta unidad tenemos que hacer un uso de 14 horas para esta información, por lo cual pues en este caso solamente presentaré los aspectos de la introducción o la definición de cómo que son los enlaces iónicos. Bueno, la formación del enlace iónico básicamente podemos atribuirle, más bien la definición como tal. Lo primero que siempre me gusta entrar en tema es sobre cuál es la definición del enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? ¿Ustedes conocen alguna definición o tienen alguna idea de lo que es el enlace iónico? Es lo primero que siempre les trato de consultar a mis estudiantes. Una vez que algunos mencionan algunas ideas o características que ellos piensan, podemos discernir si son correctas o no, o en su defecto podemos revisar las definiciones que están directamente en la bibliografía. Aquí tenemos dos definiciones. La definición del enlace iónico dice que es la fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico denominado enlace iónico. Bueno, esta definición es de nuestra primera referencia. Sin embargo, creo que en la referencia 2 encontramos una definición un poco más completa y que explica básicamente lo que quiere decir el enlace iónico y cómo es que se lleva a cabo. Además, el enlace iónico nos dice que es una consecuencia de interacciones electrostáticas entre iones. Entonces ya nos está hablando de una nueva palabra que yo en este caso la pongo, la resalto, que son interacciones electrostáticas entre los iones. Luego nos dice que se forman mediante la transferencia de uno o más electrones desde un átomo muy electropositivo a un átomo muy electronegativo. Bueno, entonces ahí había que entender cómo es que, o qué quiere decir específicamente la definición. ¿Qué es una interacción electrostática? Una interacción electrostática es aquella que se lleva a cabo por medio de cargas, atracciones, dice, entre iones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, aquí les puse un ejemplo, más adelante, tenemos dos elementos, los cuales están en el estado sólido, en el estado base, como el sodio y el cloro. El sodio donará uno de sus electrones de valencia, bueno, nada más tiene un electrón de valencia, donará el electrón de valencia al cloro, el cual lo acepta, y ese sodio, como pierde un electrón, queda ahora con una carga positiva, convirtiéndose en un. Y en el caso del cloro, como acepta y tiene un electrón de más en su configuración electrónica, pues quedará como un ánido. Aquí tenemos algunos ejemplos de mezclas de elementos que pueden generar buenos compuestos iónicos. ¿Sí? Son algunos ejemplos nada más. Quisiera seguir adelante en cuanto a la definición. Bueno, ¿qué es lo que ocurre para explicar este fenómeno? Puse aquí una serie de imágenes que nos indican qué es lo que ocurre. Esta es la configuración electrónica del cloro, el cloro convencional, el cloro elemental. Entonces tenemos la configuración electrónica, la cual queda en sus electrones de valencia del cloro, en este caso son 7 electrones de valencia, y lo que observamos aquí es lo siguiente. El cloro solamente necesita de un electrón para completar la última capa de su nivel electrónico. ¿Qué tal? Fácil. No se preocupen.
Ahora bien, les comentaba que en este caso nosotros tenemos configuración electrónica para el cloro, donde solamente necesita un electrón para completar su nivel y quedar como un gas noble. Esa es la configuración electrónica que normalmente siempre buscan los elementos para tener mayor estabilidad. Entonces es una forma muy estable de los elementos cuando forman compuestos o enlaces, o en este caso compuestos iónicos. Entonces, en el caso del sodio, tenemos aquí el sodio, un ejemplo de lo que fuera el sodio. Cuando cede ese electrón, el sodio tiene una configuración electrónica que termina en 3s1. Entonces, es más fácil que el sodio ceda un electrón de su último nivel y quede con una capa completa, como en el caso de quedaría con configuración como el neón, lo cual lo hace muy estable. Entonces es muy fácil que el sodio ceda ese electrón y que el cloro lo acepte, por lo cual queden como iones, los cuales son muy estables. Entonces, una vez que se generan esos iones, pues entendemos que los, eh, los materiales se generan. ¿Y cómo se afectan básicamente los radios atómicos? Bueno, aquí en el caso del sodio tiene un radio atómico de 186 nanómetros. Al ceder ese electrón se reduce ese tamaño del sodio. Y en el caso del cloro, su radio es de 0.99 nanómetros y aumenta a 0.181 nanómetros. Esto es importante mencionarlo porque a nivel estructural, ya cuando se generan los sólidos, los elementos se van acomodando en capas, las cuales esas pelotitas o átomos se van acomodando en ciertas posiciones. Entonces, las posiciones que van a ocupar ciertos átomos también tienen mucha relación con el tamaño del ion que se genera, ya que los iones de mayor tamaño generarán huecos entre ellos y precisamente en esos huecos es donde pueden entrar los iones más pequeños. Aquí tenemos otra tablita donde observamos cómo es el comportamiento de los elementos en la tabla periódica. Nosotros observamos que normalmente este tipo de compuestos que acabo de poner aquí en la tablita son los que generan buenos enlaces iónicos. Tenemos de un lado los elementos, de nuestro lado en la pantalla, en nuestro lado derecho, tenemos los elementos que son muy electronegativos, el caso de los halógenos, la familia de flúor, cloro, bromo, yodo, bastato, y la familia de litio, sodio, potasio, rubidio y francio son elementos muy electropositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ceder fácilmente esos electrones y que los elementos que son más electronegativos fácilmente los pueden aceptar. Entonces estos dos tipos de elementos que tenemos, digamos, encontrados de esquina a esquina en la tabla periódica pueden generar un buen compuesto iónico. Aquí remarco otra vez cómo podemos encontrar esos dos grupos. Normalmente los que están en azul generan buenos cationes. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que van a ceder los electrones. Y en el caso de los que están en rojo, aceptarán esos electrones, ¿no? Entonces pueden hacer buenas combinaciones de este tipo de elementos. Bueno, estamos